Primer requisito: la disponibilidad del corazón para aprender. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:25. Lo que usted ve y verá en la Biblia depende en gran parte de su actitud acerca de ella. Cuando Cristo regañó a sus discípulos en Lucas 24:25, no les reprendió por su falta de inteligencia, ni por su falta de conocimiento. Les llamó la atención porque eran tardos de corazón para creer todo lo que la Escritura decía. No tenían la actitud de corazón correcta hacia la Biblia. Este punto es esencial porque, al final de cuentas, ¿quién nos enseña la Biblia? Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Después de toda obra de los maestros humanos en nuestras vidas, es el Espíritu Santo quien nos enseña la Biblia. Cristo repitió esta misma promesa en Juan 16:13, diciendo: el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, y luego dijo que la verdad era la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, puesto que es el Espíritu Santo quien nos enseña la Biblia, nuestro aprendizaje de ella no depende tanto de nuestra aptitud o nuestra inteligencia, sino de nuestra actitud. O sea, tiene que ver con un corazón dispuesto a creer todo lo que Dios dice en la Biblia y obedecer. Es por esto que Pablo dice que no vamos a aprender la Biblia por la humana sabiduría. Si queremos ser estudiantes de la Escritura, será por la obra del Espíritu enseñándonos las palabras del libro que Dios nos dio. En 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es cierto que hay un mensaje general y básico en la Biblia que cualquier persona, cristiana o no, puede entender si solo lo lee. Él no es un libro muy difícil de entender en este sentido general. No obstante, hay una profundidad en la Escritura que no todos van a conocer. La Biblia es tan profunda como Dios, porque Él la escribió. Nunca podremos llegar a tocar el fondo del conocimiento de la Biblia, porque contiene y es un libro tan infinito como su autor. Si el hombre pudiera entender todo lo que hay en la Biblia, Dios dejaría de ser Dios. Por esto, si queremos escudriñar las profundidades del libro que Dios nos ha dado, tenemos que acercarnos a Él con la actitud correcta, con un corazón humilde y dispuesto a aprender. En Isaías 62:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Esta buena actitud de corazón empieza con la aceptación de la Biblia como la verdadera palabra de Dios. El estudiante de la Escritura tiene que creer que la Biblia que tiene en sus manos es la palabra de Dios. El libro inspirado y preservado por Dios, perfecto en todo sentido y por lo tanto la autoridad final en cada área de su vida. Vamos a ver más sobre este asunto luego cuando analicemos el cuarto requisito del estudio provechoso de la Biblia. Por ahora solo
entienda que es esencial que usted se acerque a la Biblia con una actitud de sumisión, porque ella es la autoridad final, que juzga a toda criatura. Esto quiere decir que nosotros no tenemos derecho de juzgarla a ella, señalando sus supuestos errores y equivocaciones. Más bien, ella nos muestra a nosotros los errores y las equivocaciones en nuestras vidas. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esto debemos acercarnos a la Biblia, como si estuviéramos entrando en la mera presencia de Dios con una actitud de humildad y sumisión total. En segundo lugar, hay que acercarse a la Biblia como un niño, siempre abierto para aprender, siempre dispuesto a ser enseñado. El que es un sábelo-todo en la teología realmente no sabe nada y aprenderá menos. En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las reservaste a los niños. En 1 Corintios 8:2 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saber. Vemos un ejemplo de este principio, de este requisito de poder aprender la palabra de Dios, en Lucas 23. Lucas 23, del 6 al 9, dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle a hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Si llegamos a la Biblia con una actitud ligera y frívola, solo para aprender algo nuevo e interesante, jamás llegaremos a entenderla como Dios quiere. Haríamos muchas preguntas, como Herodes, pero Dios nada nos responderá. La única diferencia entre alguien que supuestamente sabe algo de la Biblia y otro que realmente la entiende es la actitud. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El que entiende la palabra de Dios es el que quiere aprenderla para creer en Cristo, conformarse a su imagen y conocer a Dios en una relación personal, y el hombre natural, tanto el inconverso como el cristiano carnal, no quiere esto. Entonces, a pesar de un poco de conocimiento que podría adquirir por libros o clases acerca de la Biblia, no entiende la palabra de Dios porque nunca realmente la ha aprendido. En tercer lugar, debemos acercarnos a la Biblia en nuestros estudios pensando en las necesidades de los demás. En este sentido, debemos procurar ser como Esdras en el Antiguo Testamento. Él había preparado su corazón, su actitud para tres cosas. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primero, debemos preparar nuestros corazones para inquirir la ley de Jehová. Tenemos que ser buenos estudiantes de la Biblia, escudriñándola y estudiando. En segundo lugar, siempre tenemos que estar dispuestos a cumplir la ley de Dios. Debería ser nuestro deseo vivir conforme a lo que estamos aprendiendo en nuestros estudios. Pero al final de cuentas, si todo lo que aprendemos se queda con nosotros, ¿qué hemos logrado? Pablo dice que el conocimiento solo es vano, pero que el conocimiento con amor sí vale. Hemos de estar dispuestos a enseñar lo que estamos aprendiendo a otros, porque Dios siempre nos da algo
para que luego lo compartamos con los demás que lo necesitan también. Este primer requisito del estudio bíblico provechoso se trata de la actitud del corazón del estudiante. Si uno se acerca a la Biblia con la actitud correcta, Dios le enseñará su libro de maneras increíbles. Todo se trata de la actitud de uno, no de su aptitud. Entonces, el cristiano nunca debe decir: yo no puedo conocer la Biblia como él o como ella, porque el mismo Espíritu que le enseñó a él o a ella vive en todos nosotros. Es el Espíritu de nuestro Creador, el Todopoderoso y Omnipotente Dios, el que enseña. Y Él puede hacer toda esta creación, los cielos, la tierra, todo lo que hay en ellos. Seguramente Él puede enseñarle a usted la Biblia. Léalo entonces y acérquese a la palabra de Dios con una actitud sencilla, humilde y sumisa, listo para aprender, obedecer y compartirlo con los demás. El segundo requisito es la iluminación del Espíritu Santo. Hay un peligro que corremos cuando estudiamos la Biblia, un peligro que debemos procurar evitar. Es el peligro de aumentar la información, en vez de andar con iluminación. Durante la primera venida de Cristo, había un grupo de hombres, los fariseos, que tenían mucho conocimiento de la Escritura, un conocimiento mucho más amplio que el que tiene la mayoría hoy día en la iglesia. Pero Cristo los llamó ciegos, porque a pesar de la mucha información que poseían, no tenían nada de iluminación. Mateo 15, del 12 al 14. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La Biblia no es cualquier libro de texto, no es otra novela que existe para entretenernos. La Biblia debe encender un fuego dentro de nosotros, porque es el libro que nuestro Creador nos ha escrito. No debe ser simplemente un ejercicio académico. Debe encendernos, como encendió a los profetas del Antiguo Testamento, como encendió al apóstol Pablo. En el libro de Dios hay vida abundante, porque ahí es donde recibimos la iluminación del Espíritu Santo. Por esto debemos depender del Espíritu Santo siempre en nuestros estudios bíblicos. Primero, como vimos antes, es Él quien nos enseña la Biblia, nos ilumina las páginas para que podamos entender lo que Dios quiere mostrarnos. Además, es Él quien nos transforma con la Biblia, de adentro hacia afuera. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y en 2 Corintios 4:16 dice: por tanto,
no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sin embargo, no vaya al extremo con este principio. Muchos quieren decir que solo necesitan del Espíritu Santo, que Él les dará todo el conocimiento de Dios sobrenaturalmente. Entienda, entonces, que la iluminación por el Espíritu no es un sustituto del estudio diligente y metódico de la Escritura. No sea como muchos hoy en día, que quieren usar la obra del Espíritu como una excusa por su pereza. La Biblia dice que el que busca hallará. Busca entonces, escudriñe la Escritura con diligencia, disciplina y propósito. El perezoso que se sienta para no hacer nada, no tendrá nada. En Proverbios 6, del 9 al 11 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. En Proverbios 14:4 dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El que es diligente y escudriña la Escritura todos los días, buscando el conocimiento de Dios como uno busca un tesoro escondido, él encontrará lo que busca. Esto entonces nos lleva al tercer requisito del estudio bíblico provechoso. El tercer requisito es el esfuerzo para ser metódico. El estudio bíblico tiene que ser de alguna manera metódico y sistemático. Hay cosas que Dios ha escondido y solo los que quieren hacer el esfuerzo para escudriñar la Escritura y buscarla diligentemente la hallará. En Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar. El cristianismo no es el misticismo. Uno no oye de Dios hoy día en sueños, voces audibles o visiones de la noche. Hoy Dios nos habla a través de un libro que es más seguro y más confiable que aún la misma voz del Señor. Entonces uno tiene que ser metódico en el estudio de la Biblia y no místico, esperando una revelación directa. Hay que ser como los creyentes de Berea, quienes escudriñaban las Escrituras todos los días para ver qué decían. En Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dios tiene mucho tesoro de conocimiento para el que escudriña su palabra, como quien busca un tesoro. Pero hay que tener cuidado en este aspecto del estudio bíblico, por ser metódico y sistemático, porque no es suficiente. Nuestros estudios tienen que ser prácticos también. Debemos ser tan diligentes en el buen uso de la Escritura, la aplicación de ella en nuestras vidas cotidianas, como somos en el estudio de ella. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Siempre hay un elemento de aplicación práctica en cada estudio que sacamos de la Escritura. Y si no lo vemos es porque no hemos terminado nuestro estudio del pasaje en cuestión. Si no llegamos a una aplicación práctica para hoy, no hemos estudiado muy bíblicamente, porque Dios nos dio la Biblia principalmente para cambiar nuestras vidas de manera práctica, no para llenar nuestras mentes como información académica. En 2 Timoteo 3, del 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es por el uso de la palabra
que podemos alcanzar la madurez, o sea, Dios cumple con su voluntad en nosotros y nos conforma a la imagen de Cristo a través de la aplicación de la Escritura a nuestras vidas. Entonces, sea un buen estudiante de la palabra de Dios, procure ser tan metódico y sistemático en su aplicación como en sus estudios de ella. Podemos ver que en Hebreos 5 al 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy escucharon los requisitos del estudio bíblico provechoso, los primeros 3 puntos fundamentales para estudiar la Biblia correctamente.